Juan Francisco y David. De la relación que teníamos su padre, mi abuelo con su padre. Aquí hay hueco a la sombra, no está reservado para nadie, es para que se ponga, que se rellene el resto del hueco de la carpa, que el sol va a ir avanzando durante el acto, ¿vale? Al iniciar cada sección de los nombres, a partir de los 43, lo que vamos al principio, la mitad, ahora. Hay tres partes. Hola, buenos días. Sí, 1, 2, sí. Hola, 1, 2, sí.
al finalizar la lectura de los grupos de nombres, de nuevo interpretarán alguna pequeña pieza musical. Iniciamos y pido por favor que se va a leer la primera parte del grupo de los 43 claveles. Joaquín Álvaro Blanco, marxista. 21 años, empleado, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Felipe Arranz Martín. 20 años, albañil, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Delfín Azuaga Yonte. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Federico Bascuñana Sánchez. 32 años, metalúrgico, miembro del Partido Comunista de España. David Besmar Arcas. 32 años, albañil, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Enrique Bustamante Sánchez. 23 años, fotógrafo, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Vicente Criado Pérez. 26 años, dependiente, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Máximo de Diego. 25 años, fumista, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Esteban Dodignón Gómez. 46 años, músico. Alfonso Domínguez Palazuelo. 20 años, dependiente, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Jorge Escribano Rilova. 23 años, empleado, militante del Partido Comunista de España. Ceredonio Fernández Galán. 19 años, oficinista, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Francisco Fernández González. 19 años, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Ramón Fernández Pena de Secade. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Antonio Fuertes Moreno Peñuelas. 23 años, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Enrique Agudo García Mazas. 35 años, músico, miembro del Sindicato de Profesores de Música y pareja de Blanca Brisa. Ignacio Rubio González Hernández. 19 años, carpintero, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Manuel González Pérez. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Pascual González Pérez. 24 años, encuadernador, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. José Gutiérrez González. 18 años, estudiante y miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Isidro Hernández de la Fuente. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Nos va a dirigir unas breves palabras Esteban Maldonado del Foro de la Memoria de la Comunidad de Madrid. Buenos días a todos, buenos días a todas. Un año más nos encontramos aquí para honrar la memoria de 13 mujeres jóvenes y 43 hombres que pusieron su cuerpo, sus ideas y su corazón para defender la legalidad de un gobierno republicano frente a la ignominia y la sinrazón del odio al diferente y al pensamiento libre. Me siento muy honrada de representar a los colectivos de memoria de la Comunidad de Madrid y en concreto al Foro por la Memoria, y les agradezco inmensamente la oportunidad de hablar aquí, al igual que les doy las gracias por años de lucha en esta y otras causas. Cada 5 de agosto pienso en que mi abuela, compañera de cárcel allá por el año 1939, de estas 13 mujeres libres, podía haber sido una de ellas. Cierro los ojos y me la imagino con 22 años en su celda, en ese almacén de mujeres que era ventas. Seguro que tembló, igual que estoy temblando yo ahora mismo. Seguro que tembló al escuchar los tiros de gracia y los llevó consigo hasta la muerte, en silencio, con miedo a que aquello le pudiera volver a pasar a ella o a nosotros, sus familiares, a sus seres queridos. Por eso siempre nos dijo:
no os signifiquéis. Por eso no contó nada, por eso solo daba pinceladas entrecortadas, tímidas y bajo lágrimas. Y hoy, 5 de agosto de 2026, aquí estoy, abuela, pensando que afortunadamente no fue así. Porque hoy yo no podría estar participando de este homenaje a estas mujeres que son huellas y ejemplos de vida y de lucha. Compañeros, compañeras, no nos callemos, alcemos la voz una y otra vez. Seamos desobedientes como yo he sido, porque queda mucho camino por recorrer, porque el fascismo sigue vivo y nos está pisando los pies día tras día. Mujeres que solo querían amar, pensar, hacer, ser en libertad. Mujeres a las que hay que nombrar porque lo que no se nombra no existe y cae en el olvido. Hay que reconocer una y otra vez a Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Brisac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Dionisa Manzanero, Victoria Muñoz, Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López, Joaquina López y Luisa Rodríguez. Ellas tuvieron la mala suerte de pasar a la historia con nombres y apellidos por ser fusiladas en esta tapia junto con sus 43 compañeros. Esta tapia, que fue reconocida como lugar de memoria el pasado 23 de octubre de 2025, bajo una ley de memoria a todas luces insuficiente y que solo maquilla las cosas. Un lugar de memoria que ha sido rechazado por un gobierno municipal carente de respeto a las víctimas y sus familiares, ausente de toda humanidad, que cree que es lesivo para una ciudad reconocer sus nombres en el más que merecido memorial y que un buen día amaneció destrozado a martillazos. Un gobierno local que hace gala de su tremenda ignorancia, cinismo y manipulación de la historia. Por ello exigimos que el memorial sea reconstruido lo más pronto posible. A pesar de esto, a pesar de ellos, seguimos aquí, recordando a cada una de estas mujeres y a cada uno de estos hombres, y a cuantas personas sin nombre y apellidos murieron fusiladas o de hambre, fueron represaliadas, sufrieron cárcel, marcharon al exilio, se recluyeron entre muros o vivieron por años bajo una pesada losa de silencio. Porque somos su memoria y tenemos la responsabilidad de asumir su herencia. Porque, como decía José Saramago, sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Es urgente y honesto con nuestra historia pasada y con la que estamos construyendo. Por último, quiero recoger aquí unas palabras de otra luchadora incansable, faro para muchas, mujer represaliada, feminista y activista por la memoria en su voz y en sus letras, que quiero hacer mías y que os invito a hacer vuestras. Juana Doña Jiménez gritaría alto y fuerte: no quiero olvidar. Olvidar es convertir en cenizas la parte más larga de nuestra vida, porque el olvido llega cuando casi no se vive. Olvidar es un despilfarro, es quedarte sin nada, con las manos y la mente vacía. Por no olvidar nunca, por recordar siempre, porque nuestras manos sigan llenas de gratitud y de reconocimiento, por ellos y por ellas, por nuestro presente y futuro. Salud, libertad y memoria. Ahora van los compañeros van a tocar otra pieza y tras la pieza que toquen viene la segunda parte de la lectura de los nombres de los 43 de manos de Amparo Climent y Raquel Jaime.
Pues como bien decía la compañera, muchas gracias. Como bien decía la compañera, vamos a continuar con la lectura de la segunda parte de los nombres de los 43 claveles y por favor los compañeros que tenían que leerlos pueden salir. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para nosotras es un honor y una emoción grande leer estos nombres en este día que estamos poniendo el foco en esos compañeros y compañeras que gracias a ellos y a ellas podemos estar hoy aquí todos juntos.
Olvidar es lo peor que podemos hacer. Por eso este recuerdo con sus nombres y sus apellidos es fundamental para preservar la memoria democrática. Yo pediría que antes de leer los nombres hiciésemos un minuto de silencio y pensemos en lo que sufrió esa gente en aquel momento. Muchas gracias. Pasamos a leer los nombres, la segunda parte de los compañeros. Pasamos a leer la segunda parte de los 43 claveles. Adolfo Latorre Toledo. 20 años, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Pedro Lillo Caballo. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Antonio Gordo López del Pozo. 20 años, camarero, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Carlos López González. 21 años, chofer, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Fernando López González. 19 años, chofer, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Domingo Cándido Luengo Fernández. 28 años, estudiante, parapracticante, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Vicente Martín Acirón. 29 años, constructor de mosaicos, militante del PCE. Julio Martínez Pérez. Pintor, decorador, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Francisco Montilla Torres. 28 años, peluquero, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Rubén Muñoz Arconada. 23 años, empleado, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Rafael Falín Muñoz Casado. 23 años, fumista, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Luis Nieto Arroyo. 33 años, pintor, decorador, militante del Partido Comunista de España. Francisco Aniceto Vaquerizo. 21 años, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Julio Martínez Pérez. Valentín Ollero Paredes. 20 años, empleado de banca, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. José Pena Brea. 21 años, empleado de seguros, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Román Prieto Martín. 29 años, mecánico, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Severino Gordito Rodríguez Preciado. 19 años, vaciador, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. José Luis Sanabria Muñoz. 32 años, mecanógrafo, militante del Partido Comunista de España. Enrique El Cardíaco Sánchez Pérez. 21 años, montador, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Gregorio Sandoval García. 24 años, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Francisco Sotelo Luna Cecilio. 40 años, miembro militante del Partido Comunista de España. Gracias. Muchas gracias, honor y gloria.
Vamos a dar la bienvenida a nuestra camarada Alba de la Juventud Comunista, que nos va a dirigir unas palabras. Camaradas, hoy recordamos a las 13 rosas y 43 claveles, jóvenes comunistas asesinados por el fascismo, cuya memoria pertenece a nuestra clase, pues por ella lucharon, pero sobre todo pertenece a las jóvenes que seguimos luchando contra la explotación y la injusticia. No las honramos convirtiéndolas en estampas inmóviles, despojadas de política y de conflicto. Las honramos recordando que eran militantes, que habían tomado partido, que habían elegido organizarse para transformar la sociedad. No murieron únicamente por ser jóvenes o por tener esperanza, fueron asesinadas por su ideología y lo que podían contribuir a construir. Una clase trabajadora consciente, organizada y capaz de disputar el poder. Por eso su recuerdo no puede quedarse en las flores, en los discursos, en una emoción que desaparezca al terminar este acto. La memoria, que no se convierte en práctica, corre el riesgo de ser domesticada. Y su memoria es lucha de clases. Trabajar por su memoria significa organizarnos hoy. Recordarla significa estudiar nuestros avances y nuestros retrocesos, nuestras victorias y nuestras derrotas. Significa analizar la realidad concreta y actuar sobre ella. Significa organizarnos en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los barrios. Combatir la explotación, el machismo y toda forma de opresión. No queremos repetir el pasado, queremos aprender de él, aprender de su entrega, pero también de nuestros errores, nuestras derrotas y nuestras insuficiencias, porque una organización revolucionaria no avanza ocultando sus contradicciones, sino analizándolas para superarlas. No recordamos el pasado para refugiarnos en él, trabajamos sobre el pasado para conquistar el futuro. No queremos administrar eternamente nuestras derrotas ni limitarnos a resistir, queremos aprender, organizarnos y acumular fuerzas para vencer, porque hoy la Juventud Comunista continúa con esa misma lucha. Somos la continuidad histórica, política y militante de la organización en la que lucharon las 13 rosas. Somos herederos de la JSU, de las Juventudes Socialistas Unificadas, de quienes sostuvieron la organización bajo la represión y de todas las generaciones posteriores que mantuvieron vivo un proyecto político, que siempre desde la más feroz autocrítica avanza en la misma dirección. El fascismo quiso acabar con ellas y con el proyecto político que representaban. No lo consiguió. Ese proyecto sigue vivo mientras exista una juventud trabajadora dispuesta a organizarse para transformar la sociedad, donde ahora mismo impera el individualismo y el racismo, producto de un auge reaccionario que sufrimos cada día en España y el resto del mundo. Por eso nuestro homenaje no consiste únicamente en conservar su recuerdo, consiste en continuar su obra, convertir la memoria en conciencia, la conciencia en organización y la organización en el poder para nuestra clase. ¡Vivan las 13 rosas! ¡Viva la Juventud Socialista Unificada! ¡Viva la Juventud Comunista! Muchas gracias. Las camaradas Alba e Irina de la Juventud Comunista van a ver los nombres de las 13 rosas. Carmen Barrero Aguado, 20 años, afiliada a la Juventud Socialista Unificada. Martina Barroso García, 24 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Blanca Brisac Vázquez, 29 años, sin afiliación. Pilar Duero Ibáñez, 27 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Julia Conesa, 19 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Adelina García Casillas, 19 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Elena Gil Olaya, 20 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Virtudes González García, 18 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Ana López Gallego, 21 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Joaquina López Lafite, 23 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Dionisia Manzanero Salas, 20 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Victoria Muñoz García, 18 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. Muchas gracias. Honor y gloria para todas ellas. Y ahora nos va a dirigir unas pequeñas palabras Miguel Montero, secretario general del Partido Comunista de España en Madrid. Buenos días, compañeros, compañeras. Nos encontramos hoy aquí frente a esta tapia del Cementerio del Este que el Ayuntamiento de Madrid ha vandalizado una y otra vez
para recordar a las 13 rosas y a los 43 claveles, pero lo hacemos también conscientes de que no estamos simplemente llevando a cabo un acto de memoria, estamos llevando a cabo un acto de presente y sobre todo de futuro, porque cuando las nubes más negras se ciñen sobre nosotros, cuando el horizonte parece una sucesión de malas noticias, no sé vosotros si os ocurre también, pero a mí cada vez que vemos el telediario, cada vez que abrimos las noticias, parece que hay una vuelta de tuerca más en todo aquello contra lo que lucharon las 13 rosas, los 43 claveles y en su persona un montón de generaciones de luchadoras y de luchadores en nuestro país. Quienes estamos aquí tenemos cierta conciencia y cierta inquietud y cada vez nos cuesta más continuar enganchados al día a día, continuar siguiendo las noticias, continuar pendientes de la actualidad política del planeta en el que vivimos y también de nuestro país. Se deciden tiempos oscuros, como decían las intervenciones que me han precedido, en las que quienes niegan la existencia en este país de un genocidio contra la clase trabajadora, contra el pueblo de España, contra quienes levantaron su voz por la libertad y la justicia, alcanzan mayores cotas de representación electoral, no solamente en nuestro país, sino también en el conjunto del entorno europeo y en Latinoamérica. Continuamos viendo cómo proliferan las guerras, en busca del expolio del último recurso natural, hasta la última gota de petróleo, hasta la última miligramo de tierra rara va a ser disputada por el imperialismo con las armas en la mano. Continuamos viendo como hoy, en esta calurosísima mañana de agosto, las consecuencias del cambio climático. Vivimos en un cambio climático que pretenden negar o pretende decir que no existe, que es consecuencia de la polución, de la lucha del ser humano, en cierto sentido también, contra las capacidades naturales de nuestro planeta. Y mientras todas esas destrucciones de la vida, amenazas para la existencia de la clase trabajadora y de los pueblos del mundo se ciñen sobre nosotros, venimos aquí también en una cierta situación de desasosiego, en una cierta situación de frustración. Venimos aquí también a buscar respuestas, compañeras y compañeros, porque algo debemos estar haciendo mal también las organizaciones de izquierda, los sindicatos de clase y los partidos políticos de nuestro país. Porque nos cansamos de decir una y otra vez que viene el lobo y el lobo está a nuestras puertas y no hemos conseguido movilizar más conciencias. Porque a veces, incluso cuando intentamos movilizar conciencias, parece que le echamos la peta a las siguientes generaciones, que les recriminamos una menor implicación desde la atalaya de haber vivido tiempos en los que era más fácil o más natural organizarse y luchar. Venimos aquí también a buscar respuestas porque esa autocrítica necesita de respuestas, compañeras y compañeros. Yo también sufro ese desasosiego, esa inquietud por los tiempos que vendrán y por si estamos dando las respuestas correctas o no. Y veréis, a veces también da cierta vergüenza ajena pertenecer a la izquierda política organizada, defenderla públicamente. Los casos de corrupción no borran ni borrarán que existe una persecución judicial de la derecha y la ultraderecha constituida como poder en nuestro país, pero son casos de corrupción, aún así. Nos cuesta decir que las cosas son como son simplemente porque estamos en una batalla encarnizada contra el fascismo y contra la ultraderecha. Y creo que la única forma de salir de ese bucle es hacer lo que hicieron las generaciones que lucharon por la libertad, la justicia y contra la opresión y la explotación en nuestro país, que es llamar a las cosas por su nombre. Llamar a los enemigos por su nombre, decir propuestas valientes, actuar en positivo, porque como decía la Juventud Comunista, las 13 rosas y los 43 claveles no son un ejemplo pasivo que sufrió la represión, no son personas que fueron fusiladas, simplemente habían tomado en sus manos el rumbo de sus vidas, el destino de su país. El pueblo español había hecho el mayor acto de soberanía que se puede ejercer, que era defender su futuro de prosperidad y solidaridad compartida con el conjunto de las clases sociales del país y para la modernización y la superación de décadas de feudalismo y atraso en nuestro país. Y por eso les fusilaron, porque tenían un proyecto de país alternativo, donde no cabía la opresión, donde no cabía la explotación, donde no cabría como hoy la discriminación y la violencia contra las mujeres, donde no cabría que nadie viniera a llamar a las cosas por el nombre que no son, ni que nos dijeran a quién podemos y a quién no podemos amar, compañeras y compañeros. En momentos de desasosiego, en momentos de autocrítica necesaria y de repensar cómo plantamos cara al fascismo y a la extrema derecha en nuestro país y en el conjunto del continente, creo que es imprescindible volver a esta tapia del cementerio del Este. No sé a vosotros, pero a mí no solamente se me abren las carnes al escuchar el nombre de las personas asesinadas. Al deslizar los dedos por la tapia del cementerio del Este y ver y palpar los agujeros de bala, encuentro también las respuestas a las preguntas que nos planteamos.
Encuentro también las alternativas a la falta de políticas claras y valientes. La cuestión es afirmar el compromiso que las 13 rosas y los 43 claveles afirmaron y que hoy proclamamos quienes venimos a este acto. Estamos firmemente comprometidas a defender un mundo justo, de personas libres e iguales, con todas sus consecuencias, como ellas hicieron y pagaron con su vida el precio de ello. Hoy corren otros tiempos, no es necesario pagar con la vida, probablemente o por ahora en nuestro país no es necesario pagar con la vida ese compromiso, pero tenemos que esforzarnos más que nunca en continuar tejiendo ese hilo rojo, en engarzar lo que ellas hicieron, lo que ellas sufrieron y por lo que pelearon tantas generaciones contra el franquismo en nuestro país, en engarzarlo con nuestras luchas cotidianas, con dar una respuesta a la crisis de la vivienda en nuestro país, con luchar por la paz incansablemente en nuestro planeta y por dar alternativas de futuro que no se remitan simplemente a estar en casa produciendo. Las alternativas parten de conseguir consolidar que el ejemplo para la juventud española son las 13 rosas y los 43 claveles, y no cualquier criptobro de pacotilla que se dedica a especular primero con las criptomonedas y después vendrán con los alquileres. Compañeras y compañeros, las 13 rosas y los 43 claveles son un ejemplo de muy viva actualidad. Y venimos aquí no solamente a recuperar sus nombres, a hacer lo que las instituciones pseudodemocráticas de este país no se atreven a hacer, sino que también venimos aquí a manifestar que estamos firmemente comprometidas con continuar su lucha, con que el mejor legado es continuar empeñando nuestra vida y nuestros esfuerzos en las banderas del socialismo y de la libertad, que es en esencia por lo que luchaban, por la abolición de toda explotación de cualquier hombre y de cualquier mujer en nuestro país. De eso se trata, de eso continúa la pelea. Cojamos el impulso que ellas nos legaron, que tantas generaciones nos han legado, y cuando tengamos dudas, cuando suframos de zozobra, de angustia o incluso de desesperación por el panorama político en el que vivimos, vengamos a esta tapia del cementerio del Este a deslizar nuestra mano sobre los agujeros de bala que acabaron con la vida de nuestras compañeras y nuestros camaradas. Compañeras y compañeros, no pasaron pese a que quisieron, malvivieron, tuvieron que torturar, condenar a todo un país al hambre, a la miseria, al exilio y a la emigración, y probablemente estén dispuestos a volver a hacerlo. Pero como hemos aprendido la lección, como sabemos que toca dar respuestas valientes, podemos gritar alto y claro que no solamente por nosotros no han pasado, sino que no van a pasar, y que nuestro compromiso antifascista se mantiene firme, como el mismo día en el que fusilaron a las 13 rosas y los 43 claveles. Compañeras y compañeros, ¡vivan las 13 rosas! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Muchas gracias. Iniciamos ahora la ofrenda floral. Juan Francisco y David van a interpretar el cant dels ocells de Pau Casals y una vez más hagamos un poquito de silencio para que se pueda escuchar la interpretación. Muchas gracias. Uy, perdona.
Cuento. Adiós, Carlos. Sí, ¿Bajamos a los pies? No. Vale, Es la lucha final que comienza, la revancha de los que hacían paz. Siempre guardia, joven guardia. Ahora que la internacional. Viva vallas de la tierra, empieza América Legión. Suena la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en ti a vencer. El mundo a cambiar de base, pues nada de hoy todo aunque sea. Agrupémonos todas en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todas en la lucha final. El género humano es la internacional. Claro, tío, es que es demasiado. Perdón.